Dinosaurios. Su significado literario. Lagarto terrible. Es el nombre de estos animales colosales que vivieron hace 66 millones de años, criaturas que pasaron este planeta antes que nosotros. Se han descubierto varias especies y ejemplares. Hoy en este video, les traigo el iceberg de los dinosaurios. Nigersaurus taketi. Es la única especie conocida del género extinto, Nigersaurus de dinosaurio saurópodo rebaquisáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 115 a 105 millones de años, entre las edades Aptiense y Albiense, en lo que es hoy África. Fue descubierta en la formación El Raz, en una zona llamada Adoufaoua, en la República de Níger. Los fósiles de este dinosaurio fueron dados a conocer por primera vez en 1976, pero no fue nombrado hasta 1999, después de que se encontraran restos mucho más completos y fueran descritos formalmente. Etimológicamente, el nombre genérico Nigersaurus significa reptil de Níger, mientras que el nombre específico Taketi refiere al apellido del paleontólogo francés Philippe Taquet, quien descubrió los primeros restos, y al que le fue dedicada la especie. Yutirannus huali. Es la única especie conocida del género extinto Yutirannus, tirano con plumas, de dinosaurio terópodo tiranosauroide, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 125 millones de años durante el Aptiense, en lo que ahora es Asia. Sus restos fósiles han aparecido en la provincia de Liaoning, China. Yutirannus fue un gigantesco depredador bípedo. El holotipo y el ejemplar de más edad conocido, tiene una longitud de 9 metros y un peso estimado de 1414 kilogramos. En 2016, Gregory S. Paul dio estimaciones más bajas de 7,5 metros y 1,1 toneladas. Su cráneo tiene una longitud estimada de 905 milímetros. Los cráneos de los paratipos son de 860 y 630 milímetros, y su peso se ha estimado en 596 y 493 kilogramos respectivamente. Polacanthus foxy. Es la única especie conocida del género extinto Polacanthus, gramos muchas púas. De dinosaurio tireoforonodosaurio, que vivieron a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 132 y 124 millones de años, en el Barremiense, en lo que hoy es Europa. Su nombre deriva del griego antiguo poli, barra, muchos y acanta barra púa o espina. Polacanthus foxy, la especie tipo, alcanzó entre 4 y 5 metros de largo. Fue un dinosaurio con cadera de ave cuadrúpedo y con una fuerte armadura en su lomo. No hay muchos restos fósiles de esta criatura, y algunas características anatómicas importantes, tales como su cráneo, se conocen poco. En el género Polacanthus se han nombrado varias especies, pero hoy solo se considera válida la especie tipo Polacanthus foxy. Pentaceratops, es del griego. Cara con 5 cuernos, es un género representado por dos especies de dinosaurios ceratopsianos ceratópsidos, que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 a 73 millones de años, durante el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. Los fósiles de Pentaceratops se descubrieron por primera vez en 1921. El género fue nombrado en 1923, cuando se describió su especie tipo Pentaceratops sternbergii. El Pentaceratops vivió hace entre 76 y 73 millones de años, y sus restos se han encontrado principalmente en la formación Kirtland en la cuenca de San Juan en Nuevo México. Se han descubierto alrededor de una docena de cráneos y esqueletos, por lo que la comprensión anatómica del Pentaceratops es bastante completa. Un espécimen excepcionalmente grande más tarde se convirtió en su propio género, Titanoceratops, debido a su morfología más derivada, similitudes con Triceratops y falta de características únicas compartidas con Pentaceratops. En 2014, Nicholas Longridge nombró una nueva especie, Pentaceratops aquilomius. Pyroraptor olympius.
Es una especie y tipo del género extinto Pyroraptor, Gramos ladrón de fuego, de dinosaurio terópodo dromeosáurido, que vivió a finales del período Cretácico superior, hace 70 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Europa. Pyroraptor fue un cazador bípedo con una garra falciforme de 6,5 centímetros en el segundo dedo de cada pie. Poseía, además, largos brazos con filosas garras para poder aferrarse de sus presas. Su forma era pequeña y esbelta, lo cual indica que era un animal veloz. Como en otros dromeosáuridos, estas garras podrían haber sido utilizadas como armas o como ayudas para escalar. Sus dos dientes conocidos son aplanados y curvados hacia atrás, y sus márgenes posteriores tienen dentaduras más finas que las del frente. Como dromeosáurido, Pyroraptor probablemente tenía extremidades anteriores bien desarrolladas con garras curvas, y probablemente equilibraba el cuerpo con una cola larga y delgada. Es probable que Pyroraptor también estuviera cubierto de plumas, ya que muchos de sus parientes, como Microraptor y Sinornithosaurus, también tenían plumaje. Quianthosaurus sinensis. Es la única especie conocida del género extinto Quianthosaurus de dinosaurio terópodo tiranosaurio, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 67 millones de años, durante el Maastrichtiense, en lo que es hoy Asia. Quianthosaurus era un tiranosaurio de tamaño mediano que se estima que medía 6,30 metros de largo y 757 kilogramos de peso. El taxón se puede diferenciar de otros tiranosáuridos por tener un premaxilar muy estrecho, una abertura neumática en la extensión superior del maxilar y la falta de una estructura vertical en forma de cresta en la superficie lateral del ilion. A diferencia de los tiranosáuridos más tradicionales, que tenían mandíbulas prominentes y profundas y dientes gruesos, Quianthosaurus tenía un hocico particularmente alargado, con dientes estrechos, cuando se restauraron. El espécimen de holotipo es notablemente más grande y más maduro que los holotipos de ambas especies de Alioramus. Sin embargo, dado que algunas suturas entre las vértebras cervicales y dorsales están parcialmente fusionadas, el holotipo era un animal inmaduro, probablemente un subadulto. Quianthosaurus era un animal de patas largas con un fémur de 700 milímetros de largo y una tibia de 760 milímetros de largo. Sauropelta eduarsorum. Es la única especie conocida del género extinto Sauropelta, lagarto escudo, de dinosaurio tireoforonodosaurio representado por una única especie, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 108,5 millones de años, en el Albiense, en lo que hoy es Norteamérica. Anatómicamente, Sauropelta es uno de los nodosáuridos mejor entendidos, con restos fosilizados recuperados en los estados de Montana, Wyoming, en la formación Cloverleaf y posiblemente en la formación Montaña Cedar en Utah. Su cuerpo estaba provisto de una coraza dura reforzada por enormes espinas que facilitaban su defensa ante los ataques de sus depredadores. Su único punto débil era su descubierto abdomen, así pues su táctica defensiva consistía en dejarse caer y clavar sus patas en el suelo para que no lo pudieran voltear. Era un nodosáurido de tamaño mediano, midiendo cerca de 5 metros de largo. Sauropelta tenía una distintiva cola larga que ocupó la mitad de su longitud total. Aunque su cuerpo fuera más pequeño que el de un moderno rinoceronte negro, Sauropelta tenía una masa casi igual, pesando en aproximadamente 1500 kilogramos. El peso adicional era en gran parte debido a su extensa armadura ósea, incluyendo las características púas grandes que se proyectaban de su cuello hacia arriba. Dreadnoughtus strali. Es la única especie conocida del género extinto Dreadnoughtus de dinosaurio saurópodo titanosaurio que vivió a finales del período Cretácico durante el Campaniense al Maastrichtiense, hace 76 a 70 millones de años en lo que es hoy Sudamérica. Fue descrito originalmente en 2014 a partir de restos fósiles de la formación Cerro Fortaleza de la provincia de Santa Cruz, Argentina. D. strani era un animal grande, ubicándose entre los mayores titanosaurios conocidos. Comparado con otros saurópodos gigantes, Dreadnoughtus está relativamente completo, brindando nueva información sobre la columna vertebral de estos dinosaurios enormes. Como la mayoría de los saurópodos, tenía dientes delgados y alargados para deshojar las ramas arbóreas.
La vértebra cervical mejor preservada medía 1,13 metros de largo, esta carecía de pleurocelos y su apófisis espinal era muy alta, lo que sugiere la inserción de potentes tejidos musculares, pero era lateralmente comprimida, a diferencia de la ancha vértebra cervical del gigante Puertasaurus. Se hallaron 8 vértebras dorsales, una de ellas, la cuarta, presentaba una peculiar morfología dorsoventral comprimida, sus proyecciones óseas estaban muy aplastadas en comparación con una vértebra dorsal típica, las dorsales medias eran muy similares a las Therapetosaurus, otro titanosaurio, y las dorsales posteriores. Dryosaurus. Del griego. Reptil roble, es un género con dos especies conocidas de dinosaurios ornitópodos driosáuridos, que vivieron a finales del período Jurásico, hace aproximadamente 157 y 145 millones de años, en el Kimmeridgiense y el Titoniense, en lo que hoy es Norteamérica. Originalmente llamada Laosaurus altus por Marsh en 1978, Dryosaurus altus fue la única especie válida del género hasta 2018, donde Carpenter y Calton describieran Dryosaurus elderae. Los géneros Baldosaurus canaliculatus y Disalotosaurus letougorbeki fueron ambos consideradas anteriormente como especies de Dryosaurus. La forma del animal era bastante ligera y esbelta, provista de cuello, patas traseras y cola de gran longitud. Las extremidades superiores, por el contrario, eran bastante cortas y provistas de la dotación primitiva de 5 dedos, por lo que es de suponer que el animal era predominantemente bípedo, aunque quizás se apoyase ocasionalmente en las 4 patas. La longitud total oscilaba entre los 2,5 y 4,5 metros, y la altura en los hombros se situaba en torno a 1,5 metros. El peso total podía llegar a los 80 o 90 kilogramos. Edmontosaurus. Lagarto de Edmonton, es un género extinto conocido de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido. Contiene dos especies conocidas, Edmontosaurus regalis y Edmontosaurus annectens. Se han encontrado fósiles de E. regalis en rocas del oeste de Norteamérica, que datan de fines del Campaniano entre 73 a 70 millones de años, mientras que las de E. annectens se encontraron en la misma región geográfica, pero en rocas que datan de finales del Maastrichtiano, entre 68 a 66 millones de años. Edmontosaurus fue uno de los últimos dinosaurios no aviares, y vivió junto a dinosaurios como Triceratops, Tyrannosaurus, Pachycephalosaurus y Ankylosaurus poco antes de la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Edmontosaurus incluyó algunas de las especies de hadrosáuridos más grandes, midiendo hasta 12 metros de largo y pesando alrededor de 4 toneladas. Existe evidencia en forma de 2 especímenes fosilizados alojados en el Museo de las Rocosas para un tamaño máximo aún mayor de 15 metros y un peso de 10 toneladas para Edmontosaurus annectens. Giganspinosaurus sichuanensis. Gran dinosaurio con espinas de Sichuan, es la única especie conocida del género extinto Giganspinosaurus de dinosaurio tireóforo estegosauriano, que vivió a finales del período Jurásico, hace aproximadamente 156 millones de años, en el Oxfordiense, en lo que hoy es Asia. Giganspinosaurus fue descrito por Penn y sus colegas como un estegosauriano de tamaño mediano. Gregory S. Paul estimó que en 2010 tenía aproximadamente 4,2 metros de largo y 700 kilogramos de peso. Giganspinosaurus tiene una apariencia distintiva con placas dorsales relativamente pequeñas y espinas del hombro muy agrandadas, las espinas paraescapulares, 2 veces la longitud de los omóplatos, sobre los que descansaban a través de grandes bases planas. Las placas en el cuello son pequeñas y triangulares. La cabeza debe haber sido relativamente grande con 30 dientes en cada mandíbula inferior. Las caderas son muy anchas y las espinas neurales bajas de las 4 vértebras sacras y la primera vértebra de la cola se han fusionado en una sola placa. Las extremidades anteriores son robustas. Gallimimus bullatus. Lat. Parecido a una gallina con bulla, es la única especie conocida del género extinto Gallimimus de dinosaurio terópodo ornitomímido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Fue hallado en la formación Emet, en Mongolia. Debido a su constitución ligera y sus largas patas traseras, este dinosaurio estaba adaptado para la carrera. Sin duda fue esa su gran baza para escapar de los depredadores. Su aspecto recuerda al de un avestruz dado su largo cuello y su pico sin dientes. Su larga cola le servía para mantener el equilibrio al avanzar.
Parte de su fama se la debe a su aparición en la saga de novelas de Michael Crichton El Mundo Perdido, y de la primera entrega de la saga de películas Parque Jurásico dirigida por Steven Spielberg. Gallimimus era en apariencia similar a los actuales avestruces, cabeza pequeña, grandes ojos, cuello largo, miembros anteriores pequeños, fuertes patas para correr y una larga cola. Un carácter de diagnóstico de Gallimimus son sus manos cortas en comparación al húmero, cuando se lo compara con otros ornitomímidos. Giganotosaurus carolini. Gramos gigas gigante, notos suri, Saurus lagarto gigante del sur, de Carolini, su descubridor, es la única especie conocida del género extinto Giganotosaurus de dinosaurio terópodo carcharodontosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico superior, hace entre 99 y 97 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que hoy es la Patagonia Argentina. Es uno de los mayores terópodos conocidos. Se cree que alcanzaba longitudes de entre 12 a 13 m, con un cráneo de posiblemente de más de 1,60 m de largo y un peso aproximado de entre 7 a 8 tn. Este género ha interesado mucho a la comunidad científica y popular debido, entre otras razones, a su gran tamaño, convirtiéndose en parte de un intenso debate científico acerca de los tamaños máximos que pueden alcanzar los dinosaurios terópodos. Debió ser el depredador más grande de su época, ubicándose en la cima de la cadena alimenticia. Es probable que haya depredado una amplia gama de animales saurópsidos, incluyendo hasta gigantescos saurópodos titanosaurianos. Tenía como herramienta de rastreo su agudo olfato y como principal arma de ataque sus grandes fauces dotadas de largos y achatados dientes con bordes dentados, especializados para cortar y desgarrar profundamente la carne de sus víctimas. El descubrimiento de un esqueleto casi completo de esta especie ha entregado el material fósil suficiente para investigar en detalle algunos aspectos de su biología, como su capacidad de termorregulación y su anatomía cerebral, además de sus capacidades biomecánicas, como la fuerza de mordida y la velocidad potencial. Posiblemente se haya tratado de un organismo homeotermo y, por lo tanto, un animal con un estilo de vida activo y de crecimiento más rápido que un reptil de sangre fría. Lystrosaurus, Gramos reptil pala. En forma más precisa el término griego es listron, herramienta para limar, pala, pica, azada, es un género extinto de terápsidos dicinodontos, conocidos como listrosaurios. Vivieron entre el Pérmico tardío al Triásico inferior, hace unos 250 millones de años. Su rango geográfico incluye lo que ahora es la Antártida, India, China, Mongolia, Rusia europea y Sudáfrica. Se reconocen de 4 a 6 especies, aunque entre las décadas de 1930 a 1970 se consideraba que ese número era mucho mayor. Su tamaño variaba desde el de un perro pequeño a 2,5 metros de largo. Y ya eso es todo. XD. Maiasaura peblesorum. Es la única especie conocida del género extinto Maiasaura, del griego lagarto buena madre, de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico superior, hace aproximadamente entre 76,7 y 70,6 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica. Junto a los restos descubiertos se encontraron decenas de nidos, en lo que hoy se llama Montaña de los Huevos, Ex-Montan, en Montana, Estados Unidos. Esta fue la primera prueba de que los dinosaurios gigantes alimentaban a sus crías. El holotipo es PU 22405. Maiasaura medía alrededor de 9 metros de longitud con un peso de casi 3 toneladas. Tenían un pico plano típico de los hadrosáuridos y narices gruesas. Tenían una pequeña cresta puntiaguda frente a los ojos. Esta cresta puede haber sido utilizada en concursos de cabezazos entre machos durante la temporada de reproducción. Mamenchisaurus. ZH. Reptil de Mamenchi, es un género de dinosaurios saurópodos mamenchisáuridos, con 8, posiblemente 9, especies conocidas, que vivieron a finales del período Jurásico, hace aproximadamente entre 163 a 145 millones de años, desde el oxfordiense al titoniense, en lo que hoy es Asia. Mamenchisaurus fue un gran representante de los saurópodos.
Mientras que Mamenchisaurus constructus, la especie tipo y conocida por solo un esqueleto, se ha estimado entre de 13 y 15 m de longitud. Mamenchisaurus ochuanensis probablemente era mucho más grande. El espécimen más grande descubierto de esta especie se estimó en 22 m de largo. Las estimaciones de peso de este espécimen varían de 14,3 a 18, 17 tn, dependiendo del estudio. Mamenchisaurus sinocanadorm y Mamenchisaurus hingianensis podrían tener hasta 26 m de largo, pero a estas especies solo les sobreviven esqueletos muy fragmentarios. Majungasaurus crenaticinus. Es la única especie conocida del género extinto Majungasaurus, Mahajanga más gramos lagarto igual lagarto de Mahajanga, de dinosaurio terópodo abelisáurido que existió a finales del período Cretácico superior, entre 70 a 66 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Madagascar. A este género solía llamárselo Majungatolus, nombre que ahora se considera sinónimo de Majungasaurus. Al igual que otros abelisáuridos, Majungasaurus era un depredador bípedo provisto de un hocico corto. Aunque los brazos no disponen de mucha evidencia, se reconoce que estos eran muy pequeños, mientras las patas eran largas y robustas. Por otro lado, se diferencia de los demás abelisáuridos al contar con un cráneo más ancho, dotado de una textura muy áspera y endurecida en el tope del hocico, más un cuerno redondeado arriba del cráneo, el cual fue originalmente confundido con el domo de un Pachycephalosauridae. También poseía más dientes en ambas mandíbulas que la mayoría de abelisáuridos. Nodosaurus textilis. Es la única especie conocida del género extinto Nodosaurus, que significa lagarto nudoso, de dinosaurio tireóforo nodosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, entre 100 a 97 millones de años atrás, durante el Cenomaniense en lo que hoy es Norteamérica. Nodosaurus era un dinosaurio acorazado que tenía placas dermales óseas que cubrían la parte superior de su cuerpo, y pudo haber tenido púas a lo largo de sus flancos. Tenía aproximadamente 4 a 6 metros de largo. En 2010, Paul estimó su longitud en 6 metros y su peso en 3,5 toneladas. Los osteodermos estaban ubicados en bandas a lo largo de su cuerpo, con las bandas estrechas sobre las costillas que se alternan con placas más anchas entre estas. Estas placas más anchas estaban cubiertas con los nódulos huesudos regularmente dispuestos, que dan al animal su nombre científico. Caminaba sobre sus 4 patas, cortas y poderosas, apoyando en los 5 dedos, un cuello corto y una larga, tiesa, cola sin porra. La cabeza era estrecha, con un hocico acentuado, las quijadas grandes, y pequeños dientes. Probablemente comía plantas suaves, pues habría no podido masticar las resistentes, fibrosas, o pudo haber procesado alternativamente estas últimas con gastrolitos y sus enormes aparatos intestinales. Microraptor. Del Gramos ros pequeño, y del Lat. Raptor rapaz, es un género con 3 especies válidas de dinosaurio terópodo dromeosáurido, que vivieron a principios del período Cretácico inferior, entre 125 a 113 millones de años, en el Aptiense, en lo que hoy es Asia. Las 3 especies descritas son M. zaoianus, M. gu y M. ankingi, aunque estudios posteriores han sugerido que todos ellos representan una variación en una sola especie, que se llama propiamente M. zaoianus. El género Cryptobolans, inicialmente descrito como otro dinosaurio de 4 alas, generalmente se considera un sinónimo de Microraptor. Al igual que Archaeopteryx, los fósiles bien conservados de Microraptor proporcionan evidencia importante sobre la relación evolutiva entre aves y dinosaurios. Microraptor tenía largas plumas penáceas que formaban superficies aerodinámicas en los brazos y la cola, pero también en las piernas. Esto llevó al paleontólogo Xu Xin en 2003 a describir el primer espécimen para preservar esta característica como un dinosaurio de 4 alas y especular que podría haberse deslizado usando las 4 extremidades para levantarlo. Estudios posteriores han sugerido que Microraptor también era capaz del vuelo activo. Microraptor estaba entre los dinosaurios no aviares más abundantes en su ecosistema, y el género está representado por más fósiles que cualquier otro dromeosáurido, con posiblemente más de 300 especímenes fósiles representados en varias colecciones de museos. Microceratus gobiensis.
Es la única especie conocida del género dudoso extinto Microceratus, gramos pequeño cuerno, de dinosaurio ornitisquio-ceratopsiano, que vivió a finales del período Cretácico, hace 90 millones de años durante el Turoniense en lo que es hoy Asia. La especie tipo fue descrita por Bolin en 1953, a partir de fósiles que se han encontrado en lugares como Mongolia Interior y Gansu, China, bajo el nombre Microceratops gobiensis, pero el nombre genérico había sido utilizado ya en la designación de un insecto, una avispa Ichneumon de la subfamilia Gelinae. El nuevo nombre dado en 2008 por Matthews fue el de Microceratus, aunque mucho del material fósil ha sido reasignado al género Graciliceratops, por lo que Microceratus se considera como dudoso. Una segunda especie, M. sulcidens, Bolin, 1953, es considerada sinónimo de M. gobiensis. Era el enano de la familia, pero esbelto, ligero y rápido. Caminaba sobre dos piernas, tenía brazos delanteros cortos, un característico volante ceratopsiano y una boca con forma de pico, y medía alrededor 0,6 metros de largo. Fue uno de los primeros ceratopsianos, o dinosaurios con cuernos, junto con Psittacosaurus en Mongolia. Microceratus pertenecía a Ceratopsia, un grupo de dinosaurios herbívoros con picos similares a loros que prosperaron en América del Norte y Asia durante el período Cretácico, que terminó hace aproximadamente 66 millones de años. Todos los ceratopsios se extinguieron al final de esta era. Microceratus, como todos los ceratopsios, era un herbívoro. Durante el Cretácico, las plantas con flores estaban geográficamente limitadas en el paisaje, por lo que es probable que este dinosaurio se alimentara de las plantas predominantes de la época, helechos, cícadas y coníferas. Habría usado su pico ceratopsiano para morder las hojas o agujas. Minmi paravertebra es la única especie conocida del género extinto Minmi, de Minmi, un acantilado en Australia, de dinosaurio tireóforo anquilosauriano, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 119 y 113 millones de años, en el Aptiense, en lo que hoy es Australia. Un análisis cladístico llevado a cabo por Thompson y otros, 2011 sugiere que Minmi es el anquilosáurido más basal conocido. Minmi era un pequeño anquilosaurio herbívoro cuadrúpedo y acorazado. En 2010, Gregory S. Paul estimó su longitud en 3 metros, y con un peso de 300 kilogramos los especímenes referidos a Minmi sp. Son generalmente algo más pequeños, de alrededor de 2,5 metros de largo. Minmi tenía largas extremidades para ser un anquilosaurio, que quizás eran usadas para buscar rápidamente un escondite bajo los arbustos cuando era amenazado por los grandes depredadores, los cuales serían capaces de hacer girar al animal para exponer su vientre vulnerable. A diferencia de otros anquilosaurios, Minmi tenía placas óseas orientadas horizontalmente que corrían a lo largo de los lados de sus vértebras, a lo que se refiere el epíteto específico para vértebra. Molnar en 1980 concluyó que estas placas eran tendones osificados. Oviraptor Philoceratops. Es la única especie conocida del género extinto Oviraptor, LAT. Ladrón de huevos, de dinosaurio terópodo oviraptórido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 a 71 millones de años, entre el campaniense a maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Al contrario de lo que el nombre sugiere, no hay pruebas de que Oviraptor se alimentara de huevos. Sus fósiles se hallaron cerca de un nido que se asumió que estaba atacando, pero estudios revelaron posteriormente que el nido pertenecía, de hecho, a Oviraptor. La popular representación de Oviraptor, con una cresta alta, pertenece realmente a Citipati, un pariente cercano. Oviraptor Philoceratops se conoce por un solo esqueleto parcial, número de espécimen AM 6517, así como un nido cercano de 15 huevos que se ha referido esta especie, AM 6508. Oviraptor era un dinosaurio no aviano similar a las aves, que medía alrededor de 1,7 metros de largo, 0,70 de alto y de peso 25 kilogramos. Su jaula costal, particularmente, exhibía varias características que son típicas de pájaros, incluyendo un sistema de procesos en cada costilla que habría mantenido a la caja torácica rígida. Un pariente de Oviraptor llamado Nonigia fue encontrado con un pigóstilo, que es un sistema de las vértebras fundidas que ayudarían más adelante a apoyar las plumas de cola de pájaros. Las impresiones de piel de oviraptorosaurianos más primitivos. Dimorphodon.
Gramos D2, morpe, forma y odón, diente. Dientes de dos formas, es un género de pterosaurios ramforlincoideos del Jurásico inferior, hace 195 a 190 millones de años. Fue nombrado por el paleontólogo Richard Owen en 1859. Los restos fósiles se hallaron en Inglaterra. Mary Anning descubrió el primer dimorpodón, de Macronix, en Lyme Regis, Dorset, en 1828. Dimorpodón tenía una envergadura aproximada de 1,4 m y una longitud de 1 m, contando la cola tenían un cráneo grande y voluminoso, cuyo peso se reducía gracias a la presencia de grandes cavidades separadas por delgadas paredes óseas. Esta estructura, que recuerda los arcos de un puente, llevó a Owen a afirmar que ningún otro vertebrado había conseguido una economía tan grande en cuanto a peso se refiere en sus estructuras óseas. No obstante, la estructura corporal de Dimorpodon muestra muchos caracteres primitivos. Geolopterus. Es un género extinto de un pequeño pterosaurio anurognátido de los lechos Daugou del noreste de China, de edad incierta, probablemente del Jurásico medio o Jurásico superior, entre hace 168 a 152 millones de años, preservado con restos de piel y plumas. El género fue nombrado en 2002 por Wang Xiaolin, Zhou Zong y Xu Xin. La especie tipo, así como la única conocida, es Geolopterus ninchengensis. El nombre del género se deriva de su lugar de descubrimiento, Geol en China, y el griego latinizado terón, ala. El nombre de la especie se refiere a la localidad de Ningchen. La especie tipo está basada en el holotipo Itpube 12705, un espécimen casi completo de los lechos Daugou de Ningchen en la región autónoma de Mongolia interior de China. El espécimen está aplastado en una losa y su respectiva contraparte, por lo que partes del espécimen están preservadas en un lado de las losas divididas y algunas en la otra. Esto incluye la exquisita preservación de fibras de piel carbonizadas y lo que podría denominarse como pelo. Los pelos están preservadas alrededor del cuerpo del ejemplar en una especie de halo. El tejido del ala está preservado, aunque su extensión es debatible, incluyendo los puntos exactos de unión a las patas, o si incluso se fijaba a estas por completo. Deinocheiribos. Deinocheiridae. Son una familia extinta de dinosaurios ornitomimosaurios, que vivieron en Asia y América del Norte durante el período Cretácico desde el Albiense hasta el Maastrichtiense. La familia fue nombrada originalmente por Alska Osmolska y Ronnie Wicks en 1970, incluyendo únicamente al género tipo Deinocheirus. En un estudio publicado en 2014 de Yuongnan Lee y colaboradores y publicado en la revista Nature, se encontró que Deinocheiridae era una familia válida. Lee y otros encontraron que, basándose en un nuevo análisis filogenético que incluía los esqueletos recientemente descubiertos de Deinocheirus, el género tipo, así como los de Garudimimus y Beisanlon, estos podían ser situados en un grupo sucesivo, siendo Beisanlon el más primitivo y Deinocheirus el más derivado. La familia Garudimimidae, nombrada en 1981 por Rinchen-Barsbold, es ahora un sinónimo más moderno de Deinocheiridae, debido a que esta última familia incluye el género tipo de la primera. El grupo existió entre hace 115 a 69 millones de años, con Beisanlon viviendo desde 115 a 100 millones de años, Garudimimus viviendo de 100 a 83 millones de años, y finalmente Deinocheirus viviendo hace entre 71 a 69 millones de años. Amargasaurus cazaui. Reptil de amarga del Dr. Louis B. Cazau, es la única especie conocida del género extinto Amargasaurus de dinosaurio saurópodo dicreosáurido, que vivió a principios del período geológico Cretácico inferior, entre 129 a 122 millones de años, entre el Barremiano al Aptiano, en lo que hoy es Sudamérica. Amargasaurus se encuentra cercanamente emparentado con el más antiguo dinosaurio africano Dicraeosaurus. Al igual que este presenta grandes espinas neurales bífidas, aunque en Amargasaurus son de mayor tamaño. El esqueleto está casi completo, incluyendo un cráneo fragmentario, haciendo de Amargasaurus uno de los saurópodos más conocidos desde el Cretácico inferior. Era pequeño para un saurópodo, alcanzando 9 a 10 metros de longitud. Su principal característica eran dos filas paralelas de altas espinas en su cuello y la espalda, más altas que en cualquier otro saurópodo conocido. No está claro si estas espinas tenían velas de la piel o sobresalían del cuerpo como estructuras solitarias con una vaina de queratina. Podrían haber sido utilizado para la visualización, combate o defensa. Allosaurus.
Gramos lagarto extraño, es un género extinto con 3 posiblemente 4 especies válidas de dinosaurio terópodo alosáurido, que vivieron a finales de la época Jurásico superior, entre 155 a 145 millones de años, entre el oxfordiano y el titoniano, en lo que hoy es Norteamérica y Europa. Se han descrito varias especies, el número de especies válidas es dudoso y depende del autor. La más conocida y la especie tipo es Allosaurus fragilis de Estados Unidos descrita en el siglo XIX, luego de esta gran cantidad de especies e incluso géneros, que fueron propuestos por todo el globo sin que ninguna termine siendo totalmente aceptada. En 2006 en Portugal se describió Allosaurus europaeus, aunque solo fue separada tentativamente dada la localización geográfica, y Allosaurus hymaxeni de Estados Unidos y la tercera especie de este último país, Allosaurus lucasi, en 2014. Sin embargo, todas ellas han sido disputadas. Atrociraptor marsallei, ladrón cruel de Wayne Marshall, es la única especie conocida del género extinto Atrociraptor de dinosaurio dromeosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace 68 millones de años, en el Maastrichtiense en lo que es hoy Norteamérica. El espécimen tipo fue descubierto en la formación Cañón Herradura, cerca de Drumeller, Alberta, y descrito por primera vez en 2004 por Philip J. Currie y David Barricchio, quienes bautizaron y describieron la especie tipo de Atrociraptor como A. marsallei. El nombre del género proviene del latín atrox cruel y raptor ladrón. El holotipo y única una muestra de Atrociraptor, RTMP 95-166-1, fue descubierto por Wayne Marshall en 1995, en las capas de la formación Cañón Herradura que también contiene el lecho de huesos de Albertosaurus, cerca de Drumeller. Este lecho de huesos se encuentra en la parte superior de la unidad 4 de la formación Cañón Herradura, que data de hace aproximadamente el 68,5 millones de años.